padre siente un flechazo, nunca mejor dicho, se enamoró de Vilafamés. Cuando llega a Vilafamés, su frase es: ¿qué pueblo más bonito? Aquí me gustaría quedarme. Aguilera pues llama a mi padre para que le acompañe, porque quiere que visite un pueblo que le ha gustado mucho y tal. Lo que quiso con Vicente Aguilera Cerny pues es darle vida al pueblo, comprar casas él para luego venderlas pues al mismo precio, para que los artistas y amigos de él, Asio Bariarri y varios más, Agustín de Celi, ubicasen el pueblo y tomando vida. Y eran casas para rehabilitar, en ruinas, y mi padre, pues una de ellas era la casa que nosotros vivíamos, y luego compró otra casa en plena calle del Pilar, y luego compró 2 casas más, que fue las que permutó, en la calle del Pilar también. Una fue la casa que luego fue de Custodio Marco, y la casa que fue de Eduardo Sanz y Isabel Villar. Aguilera Cerny me había escrito el texto de mi primera exposición individual en Madrid después de venir de Santander, y vino a la inauguración con Gabriel Cantalapiedra, un pintor también valenciano muy amigo de él, y Gabriel me cambió un cuadro mío por una casa en Vilafamés. Con la intencionalidad de traer a artistas, amigos del mundo de la cultura en general, y bueno, y de hecho así se hizo. Y así fue como fue viniendo artistas, ¿no? En esa época, al principio, estamos hablando finales de los 60, principios de los 70. Per mitjà de don Vicent Aguilera Cerny se coneixeren Gabriel i jo. Començàrem a parlar, començàrem a estar junts, i Gabriel me va dir: mira, te tens que comprar una casa en Vilafamés perquè és impressionant, és fabulós i tal. I efectivament, en Vilafamés van fer 2 exposicions. Cantalapiedra y Bellido llenaron el pueblo de señales de tráfico que eran todo lo contrario. Las señales de tráfico en todo el mundo es unos códigos, como los alfabetos en cada idioma, que está consensuado que representan lo mismo. Senyals que siguin impossibles, no? Romper la senyal de que tu vas per la dreta, tu per l'esquerra, tu tal, pues era un sentit també de rebel·lió. Es començàrem en l'any 72, però pensant que l'anaven a fer dins de lo que era el museu. Escolta, i si en lloc de fer-la en el museu la duguem al carrer? Per a nosaltres era molt important que el poble participara en els actes que anàvem a fer nosaltres. Volien transmitir que estaven trencats a estar pràcticament en un camí que t'organitzaven, que te dien, que te tal. I això és el que nosaltres volíem transmitir al poble de Vilafamés, perquè Vilafamés estava trencant en aquest moment un aspecte d'un museu distint a tot el que s'encontrava en Espanya. Al cap dels anys, 3 o 4 anys, pues bueno, ese sabor tan agradable que nos había quedado, dijeron, bueno, este poble, estos amics, estas famílies, se mereixen algo més de lo que havien fet. Va costar lo menos un any preparar l'exposició i fer els quadros, i fer el retallar, i fer les figures i tot això. Després pensar, pues mira, en este rincó, així, posem tot l'Ajuntament, tot tal, te cala, tal. I començarem a parlar amb la gent i era un recorrido per tota la zona antigua de Vilafamés. El mateix poble estava dins del poble. Lo verdaderamente importante es que el poble era el protagonista de la exposición. La familia Cantalapiedra no hemos sido nunca los forasteros para el pueblo. Hemos sido del pueblo. Sí, porque la gente se ha dado tanto a nosotros a ellos, que éramos unos más, ¿sabes? Y hemos vivido muy a gusto con la gente. Siempre le oías el amor que le tenía a Vilafamés, en general, ¿no? En particular al museo, pero en general al pueblo de Vilafamés. Cuando mi madre, ya después de fallecido, pues dijo cuál era su deseo y que quería ser enterrado en Vilafamés, lo vimos completamente normal, porque es que el amor al pueblo era algo que no tenía ningún género de dudas. Los mejores años de mi vida en Vilafamés.
Hemos sido muy felices, sobre todo Gabriel. Gabriel está allí, viviendo allí todavía, su espíritu está allí. Él no está en el cementerio, está enterrado allí porque quiso que lo enterrasen allí, pero él está en el museo, su espíritu está allí. Mi marido vive allí. Sí, no vive en esta casa, vive allí.